Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hay una festividad que está ahora muy de moda, que de hecho este fin de semana está vigente, que yo creo que a ti y a mí no nos gusta demasiado. Bueno, yo me he aficionado un poco por el tema de cuando mis hijas eran más pequeñas, pero ya afortunadamente ya he pasado de pintar arañas y de poner todo tipo de telaraña en mi entorno y ya la vivo con más tranquilidad. Exactamente, sí, pero bueno, Es Halloween. Igualmente, es Halloween, exactamente, pero yo creo que es la excusa igualmente para contar alguna historia de misterio, de miedo, de leyendas, que en Málaga hay muchas, creo yo que también, que es una tierra también propicia para ese yo tipo creo, de, hombre, de historias. Si empezamos nada más por la historia de Cortijo Jurado, que es el gran emblema de las historias de apariciones y fantasmagóricas de Málaga, bueno, pues tenemos un montón y hoy vamos a rescatar dos de ellas, una que me toca a mí muy de cerca porque está relacionada con el periódico y que para eso nos va a ayudar Fernando Alonso. Fernando, bienvenido. Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez. Hola Fernando, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Encantado como siempre y la verdad que sí, que es una celebración que se ha ido imponiendo no solamente en Málaga, sino en toda España y bueno, no hace falta más ver cómo están las tiendas. Le ha ganado completamente la partida a la festividad de los santos. De todos los santos y de la visita a los cementerios, vamos, es una cosa tremenda. Y ha tenido un arraigo entre la gente joven. Es que yo, por ejemplo, recuerdo que soy el más joven de los tres. Yo recuerdo ir a ver la tumba de mi abuelo el 1 de noviembre. Y eso no hace tanto como quien dice. Sí, bueno, de hecho, ahora ya ha bajado un poco la tradición primero porque se ha ido perdiendo de manera paulatina y ya son los mayores los que acuden a los cementerios a visitar. Después también por fenómenos como el de la incineración, porque ya va a determinada iglesia, bueno, pues a determinados columbarios donde están tus familiares. Pero yo recuerdo que llevo ya unos poquitos años en el periódico, nada menos que 28, que el 1 de noviembre se hacía el reportaje porque además se hacía un dispositivo especial, todavía se sigue reforzando el servicio público de autobuses y bueno, el estar en el cementerio era absolutamente imprescindible y estaba lleno de había historias, en definitiva, gente. Claro. Sí, absolutamente. Yo creo que es una tradición bonita, yo creo que bueno, que al final para una persona que es muy cercana a ti la recuerdas todos los días, pero ese gesto y esa tradición a lo mejor de ir a llevar flores o ir a decentar la tumba, creo que es bonito y no se debería perder. Y después también, por ejemplo, yo no soy una radical, Halloween no me gusta del todo, sí, te entiendo. Pero yo defiendo la compatibilidad de las dos fiestas. Al fin y al cabo, una es el 31 y la otra es el 1. Y además también es la manera, creo yo, de perderle un poco el miedo a la muerte, que yo reivindico mucho. Mucha gente todavía se sigue sorprendiendo. Bueno, ¿cómo es posible? Mucha gente me pregunta, ¿cómo es posible que tu sitio favorito de Málaga sea el cementerio inglés? Digo, pues, que todavía en Andalucía, claro, que todavía en Andalucía vivimos con el espanto de la muerte, no sabemos cómo tratarla, no sabemos cómo... Y yo pienso que eso al final te termina quitando un poco ese peso, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo una película que desde aquí recomiendo a todo el mundo, que es de dibujos animados, pero que está pensada realmente también para adultos, la de Coco. Coco, maravillosa. Que está basada en la tradición mexicana, que por ejemplo en México el Día de los Santos... La Noche de los Muertos. Claro, la Noche de los Muertos y el Día de los Santos es un día de fiesta en el cementerio. No vas a llevar flores, tú ya vas ahí a comer, a pasar el día con la familia, es decir, a integrar esa pérdida en la vida cotidiana, ¿no? A través de los colores, a través de la fiesta y de la música. Y yo creo que es una manera muy bonita de recordar a nuestro y de sentirlos cerca, aunque sea una vez al año, ¿no? Totalmente. La cosa es que hoy nos vamos a quedar con esa parte más, misteriosa, más de leyenda. Y había varias historias. Bueno, en definitiva, a Fernando le pusimos los deberes de que nos contase alguna historia que pudiésemos colar en esta excusa de Halloween o de noche fantasmagórica, por decirlo así. Y tú, de hecho, en el podcast en directo muchas veces has contado que queríamos o que teníamos que hablar del monstruo de Calle Alta. El monstruo, sí, que no sabemos si era un vampiro, un endriago, qué tipo de monstruo era. Pero efectivamente, este verano escribimos sobre este tema del monstruo de la Calle Alta. Realmente no se puede ya investigar qué pasó allí porque ya allí no vive casi nadie y hay muchas casas ya derruidas y de los que vivían allí en los años 60 pues ya prácticamente no queda nada, pero en su momento... ¿Dónde está Calle Alta para que la gente se... Y además se llama Calle Alta porque está en la parte alta de Calle Dos Aceras. La Calle Dos Aceras, que es una calle bien empinada, pues justo arriba del todo... va descendiendo, es una boca calle que empieza arriba de Dos Aceras y va descendiendo hasta lo que es Calle Ollería.
O sea, que une la parte alta de 2 aceras y va bajando hasta llegar a calle Ollerías. Bueno, pues en esa calle... No, a calle Ollerías no. Me he equivocado yo, diferente. ¿No es calle Capuchino, precisamente, no, la que estamos hablando? Me he equivocado yo esta calle. ¿Cómo se llama? Al final de calle Álamo. No, la que sabe de San Felipe Neri. ¿Cómo es? ¿Calle Parra? Parra. Calle Parra, ¿no? Efectivamente. Lo he dicho mal, no es calle Ollerías, es calle Parra. Sí, calle Efectivamente. Parra. Hasta el final de calle Sí, Parra. Eso es. Bueno, pues la cuestión es entonces esa, que en Calle Alta, ahora no va a decir exactamente el año, existe la leyenda de que allí pues, hubo un monstruo o hubo al menos una presencia que una mujer dice que es totalmente cierta, que la vio con su propio ojo y al menos los vecinos también la creyeron o se extendió esa leyenda de lo que allí ocurría. Vamos a meternos en materia si quieres, nos cuenta exactamente qué pasó, Fernando. Y yo a esto le doy credibilidad. Esta mujer vería algo. Lo que pasa, claro, que sabe Dios lo que vio. Pero fue el 3 de febrero del 66. Y la mujer se llamaba Trinidad Gómez Santos. Tenía 40 años. Ya debe haber fallecido, seguramente. Sí, probablemente. Entonces, Trinidad Gómez Santos, del 3 de febrero del 66, y ocurrió en el número 23 de la calle Alta. Y fue una cosa que trascendió a toda Málaga, salió en primera plana del sur, salió incluso en algún rotativo a nivel nacional, y luego ha tenido mucha repercusión, porque yo creo que en Málaga todo el mundo conoció lo que era aquello y se ha ido manteniendo por tradición popular. Esta mujer, por lo visto, al mediodía, mientras estaba preparando una ensalada, en el patio de la casa, estas casas con patio y todo eso, vio una especie de monstruo que el caso es que ella describe muy bien. Entonces, claro, es verdad que eso lo podía haber inventado, pero es que describe que era un animal de casi 1 metro de alto. Dice que era muy delgado, con los pelos largos de color marrón, una cabeza muy gorda, que era cabeza como de un niño de 6 o 7 años. Eso fue lo que vio esta mujer. Uh-huh. Y dice que probablemente ella se asustó mucho, salió a la calle y vio como esta quimera o como este animal o lo que fuera, pues fue trepando por el canalón de desagüe y pasó a la casa de al lado, que era una casa que estaba ruinosa, ¿no? Esto fue lo que vio esta mujer, ¿no? Uh-huh. Me imagino el revuelo en ese patio al mediodía de Trinidad dando voces, ¿no? Mientras preparaba la comida y encontrándose eso. Vinieron pues todos los vecinos, como entonces eran estas casas de vecinos, y un tal José Santana, que era mecánico de profesión, era mediodía y entonces se descansaba al mediodía y no eran estos horarios continuos que hay hoy en día, y entonces llegó corriendo y subió por lo visto al tejado y dice que al fondo del tejado de la casa colindante vio algo que se movía y que desapareció rápidamente, pero tampoco pudo precisar más, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Sería un gato? A lo mejor, pero claro, esa descripción que da, sobre todo ella, aparte de la descripción que he dado antes, insiste mucho en la mirada. Insiste mucho en la mirada de este monstruo. Dice que tenía los ojos inyectados en sangre, eso decía Trinidad, que tenía el ojo inyectado en sangre y que le echó una mirada amenazadora. Eso es lo que ella recuerda. Sí, y la verdad es que da un poco de miedo. Hombre, claro, este tipo de cosas, ¿no? Me gustaría a mí verlo, desde luego, sí. mucho menos. Y luego dice eso, que se metió, o que parece que se metió en una casa que en ese momento estaba abandonada. Estaba ruinosa, llegaron otros vecinos, que tengo aquí recogidos los nombres: Juan Palma, de 20 años, José Río, de 38, que vivían en la misma calle Alta, y al parecer pues entraron en la casa que echaron la puerta abajo, la casa que estaba abandonada al lado, echaron en la puerta abajo, entraron, pero allí no había nada. Allí no había nada. El caso es que todos los vecinos se asustaron muchísimo y pensaban que ese monstruo pues no se había ido de allí y que podía volver a aparecer por la noche. Fueron reporteros del Diario Sur, uh-huh, y de ahí hemos extraído la noticia. Y luego se ha ido tratando otras veces. Pedro Luis Gómez sacó no hace mucho también un texto sobre el monstruo de la... Yo sé que Iker Jiménez también investigó sobre esto y creo que publicó Iker Jiménez en algún libro suyo algo de esto, pero yo no lo he localizado. Pero bueno, que Iker Jiménez, que es amigo de todas estas cosas sobrenaturales o especialmente llamativas, también investigó, pero no se llegó a conclusiones esclarecedoras. El caso es que la calle Alta, pues toda esa tarde se llenó de gente, entonces era el boca a boca, se llenó de gente, todo el mundo allí paseando, se veían el monstruo. Dice que la calle que aquello parecía pues como calle Lario, que no se podía ni andar, pero aquello no volvió a aparecer nunca más. Sí, al final yo creo que ese tipo de cosas genera como una atracción y un rechazo a la vez, ¿no? Sí, no puedes evitar ir, pero a la vez cuando estás allí paseando dices, por favor, ojalá que no aparezca, ¿no? Exactamente.
Pero bueno, se produjo el terror en el barrio, la gente, como dices, bastante asustada, y creo que incluso llegas a contar que la noche para... ¿Cómo se llama? Trinidad. Trinidad. La noche para Trinidad obviamente fue horrorosa, ¿no? Fue malísima, dice que estuvo que le subió la fiebre por la noche, que estuvo atemorizada, porque pensaba que el vampiro volvía a aparecer. Es que ella se sintió amenazada por el vampiro o por lo que fuera, este monstruo, este bicho. Hubo varias teorías. Una teoría que posiblemente fuera un gato a lo mejor muy grande, pero claro, es que ella describe el cuerpo y la cabeza y no es, claro. Luego otra posibilidad que es también muy probable es que fuera un mono, a lo mejor de una raza, o sabe Dios, a lo mejor hasta el mono iba vestido, porque entonces acampaban los gitanos en el ejido, y a lo mejor podía venir del ejido este mono, que se hubiera escapado, y los monos trepan con mucha facilidad y tienen rasgos humanoides, y podía ser un mono. Y luego está también lógicamente la teoría de que Trinidad pues tuviera algún tipo de alucinación, o que, yo qué sé, yo no creo que se lo inventara, pero a lo mejor algún tipo de alucinación, algún tipo de paranoia, yo qué sé, ¿no? Desde luego, el hecho es que la leyenda del monstruo de Calle Alta ha pasado de generación en generación, y bueno, yo creo que era bastante pertinente que lo trajéramos aquí a la noche de Halloween de Memoria Sur. Así es. Vamos a pasar a otra historia que a mí me llama la atención porque yo no tenía ni idea. Es una historia relacionada, como decían al principio del podcast, con el periódico, con Diario Sur, especialmente cuando se encontraba la sede en Alameda Colón. Uh-huh. Y que, por cierto... No te creas, y aquí también, ¿eh? Ahora lo vamos a contar. Ahora lo vamos a contar, sí, porque... por cierto, lo que iba a decir es que yo no sabía, o yo no había visto la foto de lo que era el periódico Sur en Alameda Colón. Sí, que está el número la noticia, 1. Exactamente. A la entrada de la entrada. ¿El Banco Exterior de España? Eso es, ahí en esa esquina estaba la primera sede de Diario Sur. Eso es. Bueno, la cuestión es que hablando con mi familia, tengo una prima, que iba Mamen, que estuvo un tiempo trabajando en la primera planta de donde estamos ahora mismo, de la sede actual de Diario Sur. Creo que trabajaba para una productora cinematográfica, estuvo aquí un tiempo y se enteró de la historia de Don Adrián. Entonces, comiendo con ella en Semana Santa, pues me dijo, ¿tú sabías lo de Don Adrián? Y yo no lo había escuchado nunca. Yo no tenía ni idea. Yo no te había contado lo de Don Adrián. Nunca me había contado lo de Don Adrián, bueno, así que es hoy que es uno el día, más en el periódico. Pues hoy es el día de que Ana nos cuenta la historia de Don Adrián. Bueno, la voy a contar con Fernando. Eso es. Don Adrián es el fantasma del periódico. Y yo particularmente, yo no lo he visto nunca, pero yo tengo compañeros serios, adultos, responsables, que no tienen ningún tipo de alucinación de que Don Adrián existe, y que muchas veces han notado la presencia de Don Adrián. Pero a mí me estás dejando completamente patidifuso. Don Adrián existe, lo tenemos. Bueno, vamos a contar la historia desde el principio. Sí. Pero es que yo pensaba que este hombre estaba en la Alameda de Colón. No, Don Adrián está o sea, con que se trasladó con vosotros. Don Adrián está con nosotros. Pues eso sí que no lo conocía yo. Ha vagado por aquí, de hecho la última aparición fue la semana pasada. Os juro que no estoy de coña. ¿Vale? Que lo vio Loli, la señora que limpia en el periódico, es que me a las 7 de la mañana, que se oyó el grito muchísimo más allá de las instalaciones de Diario Sur, y los más mayores de la redacción, ya los jubilados, están acostumbrados a la presencia y a las cosas raras de Don Adrián. Efectivamente, está con nosotros, pero su origen o las primeras apariciones se remontan a cuando el Diario Sur estaba en la Alameda de Colón. No, recién fundado. Sí, recién fundado. Entonces hay varias teorías sobre quién era Don Adrián. Pedro Luis Gómez, que es uno de nuestros compañeros veteranos, no necesita presentación, lo ha sido absolutamente todo en el periódico, tienen la historia del periódico en la cabeza, absolutamente todos los nombres de los compañeros que han pasado por aquí, y bueno, pues él ha escrito en alguna ocasión que Don Adrián era un noble del siglo XVII, XVIII, que murió por amor o que murió lapidado. Hay otra teoría, que era la que tú exponías en el artículo muy bien, de A la sombra de la historia, que dice que Don Adrián realmente, bueno, pues era un antepasado de la familia Scholz, de la familia alemana, Enrique Scholz en concreto, que vivía ahí y tuvo una especie de desengaño de amor, y bueno, pues desde ese momento se encerró en su casa, en esa residencia de la Alameda de Colón, que posteriormente ocupó Diario Sur, y que ya nunca más la abandonó. El hecho, y de verdad que, no sé, yo creo que vosotros me conocéis y yo no soy una persona que se preste a la fantasía ni a nada de eso, y creo que también los que están al otro lado también me conocen un poco. Que Don Adrián existe, que a Don Adrián lo invocamos, que a Don Adrián lo hemos sacado en procesión en el periódico
bueno, pues algunas veces de manera jocosa y que estamos acostumbrados a esa presencia y sobre todo cuando la sede estaba en la Alameda de Colón, que nos venimos en torno al año 74 aquí a Martiricos, desaparecían las cosas. De manera sorprendente, pues desaparecían a lo mejor documentos importantes, o desaparecía algún negativo, o desaparecía algo que necesitábamos para ese momento, para arrancar el periódico, y siempre se achacaba a don Adrián. De hecho, Pedro Luis cuenta en uno de sus artículos, pues historias muy divertidas, como pues uno de los miembros de la mítica familia Sala, fotógrafos, como en el laboratorio fotográfico, cuando el periódico estaba a punto de salir, pues había despistado el negativo de la foto de primera, ¿no? De la portada. Entonces no lo encontraba, y de repente dice que se escuchó en el laboratorio: don Adrián, por favor, que si no vamos a sacar el periódico. Y el negativo apareció inmediatamente. Entonces, es un fantasma que forma parte de nuestra familia, que sí, que no es temeroso, digamos, bueno, no. Digo, para que la gente lo entienda. Es una presencia, salvo Loli, la pobre, que hace un par de semanas nos la podríamos traer al podcast y yo tengo compañeros, sobre todo entre los más veteranos, que juran y perjuran que don Adrián está con nosotros. Nosotros lo tenemos simbólicamente. Lo tenemos, ahora os lo voy a enseñar, está en uno de los despachos, está dentro de una botella de Segura Viudas, que vino desde la sede de la Alameda de Colón, que ha estado con nosotros durante todos estos años en los despachos señoriales del periódico, primero en los despachos de los directores generales y luego en los despachos de los directores, y ahora está en una estantería de la sala de reuniones. Eso me es una botella que podéis imaginar cómo está metida como en una especie de urna, y es lo primero que va a ir, por supuesto, para la nueva sede de la nueva época de Sur, para la nueva era. ¿A dónde irá también don Adrián? Hombre, por supuesto, es lo primero que vamos a meter en el camión de mudanzas, como quien dice. Sí, por supuesto, esa botella, ese espíritu y esa manera, al final de integrar historias diferentes, pues por supuesto que se viene con nosotros. Hombre, yo en estas cosas no creo. Pero es verdad que me han interesado siempre mucho. Me han parecido cosas muy curiosas, porque cuando todo el mundo habla de eso, hay mucha gente que cuenta y personas, como dices tú, personas serias que no se van a inventar. No todo el mundo sabe inventar estas cosas. Pero es verdad que dicen que somos energía, o que personas que han vivido mucho tiempo en un determinado sitio se quedan como atrapadas en ese lugar y se queda como su presencia o su energía allí. Y efectivamente este don Adrián viviría allí en el palacio de la Alameda de Colón. Don Adrián vivió en el palacio de la Alameda de Colón. No, ya te digo que no está muy ajustado de dónde viene ese origen, si fue lapidado, si fue un desengaño amoroso, pero el hecho es que él forma parte de nuestra familia de Sur, y yo, que llevo el 1 de julio del año que viene, hace ya 29 años que estoy en el periódico, vaya que llevo ya un poquito de tiempo, siempre hemos convivido con la leyenda de don Adrián, incluso, insisto, con el testimonio de gente a la que yo admiro por su seriedad y su rectitud y su cero capacidad de contar historias que son mentiras, de que juran y perjuran que han visto a Sebastián Subirón, que fue el primer... Es nuestro talismán, el primer director, nuestra compañía. Dice que se lo encontró una vez por la escalera, y que la escalera del antiguo periódico de la Alameda de Colón, y dice, y describe cómo es don Adrián. Dice que era un señor como vestido a la antigua, que le saludó y que le dio buenas noches, y que a él no le sonaba de nada, que cuando llegó a la redacción le dijeron no, este señor es don Adrián, que al parecer en la Alameda de Colón vivía efectivamente arriba, la planta de arriba, que donde estaba el laboratorio fotográfico. ¿No? Efectivamente. Y él sobre todo escondía negativos de fotos. Claro. Escondía, pues eso, a lo mejor documentos importantes. Justo cuando se necesitaban, pues no estaban. No estaban, y además los trabajadores juraban y perjuraban que eso estaba ahí, y de repente no estaba. Se invocaban a don Adrián. Hoy, por ejemplo, muchas veces cuando tenemos un día complicado en el periódico, pues que no es extraño, decimos, ya está don Adrián haciendo de la suya. Y lo tenemos como una fórmula que todo el mundo entiende, que todo el mundo asume, y que todo el mundo incluso celebra, ¿no? Que nos conecta con las anteriores generaciones de compañeros periodistas.
Así que don Adrián, por supuesto, se viene. Y si no, yo misma me encargaré de coger la botella de Segura Viuda y llevárnosla a nuestra nueva sede. Pues no sabía yo que se había venido aquí, porque es verdad que en el edificio que aquí hay... ha sido visto, ¿eh? En el edificio que hay actualmente en la Alameda de Colón número 1, que es un edificio muy moderno, que salía en los años 70, 80, no hay rastro de don Adrián. No. Entonces, efectivamente, es que se vino aquí. Eso no lo sabía yo, ese detalle. Con razón por allí no había sido... Se ve que aquí con nosotros está a gusto. Exactamente. Fernando, tú sí le das nombre a don Adrián, ¿no? Que si lo localizas. No, Enrique, lo que ha dicho Ana, Enrique Scholl. Que era un rico comerciante alemán del siglo XIX, que sabía lo que le pasaría y que se quedó pues en ese edificio. Hay que tener en cuenta que la Alameda de Colón, que entonces era como el extrarradio de Málaga, era al final, donde había algunos palacios, pero también había almacenes. Estaba, por ejemplo, el laboratorio y el almacén de un farmacéutico que se llamaba Esteban Pérez Brián, estaba, por ejemplo, en esa misma Alameda. Sí. Bueno, es que estaba en el edificio, los bajos del edificio era el laboratorio de mi bisabuelo. ¿El mismo edificio estaba? Pues yo no sabía que era el mismo edificio. Sí, mi abuelo y mi tío siempre cuentan que ellos compartían, el edificio era el laboratorio de mi bisabuelo y se compartían, y compartían el edificio con la rotativa. Con la rotativa. Con el periódico. Pues allí vivía, y luego también estaban los de la Cámara, tenían allí una fábrica de jabón, o sea, en la Alameda de Colón, que luego se conoció mucho tiempo como la Alameda de los Tristes, que era el lugar donde ir, que estaba como al final de Málaga, la gente iba a pasear, había una serie de árboles. Al final, el origen a mí siempre me da mucha curiosidad el origen de las calles, y cuando me enteré de que la Alameda de Colón originariamente se había llamado la Alameda de los Tristes, punto número uno, y las dos versiones son absolutamente verosímiles. Punto uno, hay que tener en cuenta que la Alameda de Colón era casi la vía natural de acceso al puerto, ¿no? Entonces era una vía que registraba muchísima actividad durante todo el día, que además casi que conectaba con calle-carretería, ¿no? O sea, es decir, la mercancía se bajaba al puerto, subía por la Alameda de los Tristes, enfilaba calle Carretería y ya llegaba a la zona centro, incluso antes de que se construyera la calle Lario. Entonces era una calle que tenía muchísimo trasiego a la luz del día, y que en determinado momento de la tarde, del mediodía tardío, bueno, pues se quedaba sin actividad. Pues una calle ya a oscuras, y entonces por eso le llamaban la Alameda de los Tristes. Y después hay una teoría que a mí me encanta y que me la contó Maripepa Lara, que era el lugar donde iban los viudos a pasear. Por eso se le llamaba la Alameda de los Tristes. Allí, efectivamente, allí iban a pasear, y un poco sí que existía, no había un estigma, no, pero sí que en un momento de la historia, yo creo que de manera completamente injusta, menos mal que hemos avanzado en los tiempos, se esperaba de los viudos y sobre todo de las viudas que se quedaran en casa, no guardando luto y llorando al cónyuge fallecido. Entonces, bueno, pues la Alameda de los Tristes era ese lugar donde los viudos de Málaga pues se podían permitir pasear sin ser visto y sin ser juzgado. Y cuenta Maripepa Lara, bueno, pues que ahí lógicamente pues que también surgieron historias de amor entre los viudos y las viudas que iban allí a pasear su pena, y que afortunadamente encontraban una segunda oportunidad, ¿no? El Juan y medio de Málaga. Totalmente. En Málaga ya lo tuvimos todo. Exacto. En Málaga ya lo tuvimos todo antes de que las cosas se inventaran. Y hay que compararla con la Alameda Hermosa, que era la calle Córdoba. Era el antiguo nombre de la calle Córdoba, que son como las dos caras de una misma moneda, opuestos. Sí, es curioso. Sí, dos nombres completamente opuestos. La Alameda Hermosa, calle Córdoba, que allí estaba el Banco de Málaga. Ahí estaba el Banco de Málaga. Sí, entre otras muchísimas cosas. El Banco de Málaga que crea Martín Larios con otro grande hombre de la época, pero un Banco de Málaga que tenía el permiso de emitir billetes de curso legal. Y que luego lo absorbió el Banco de España. Efectivamente, se conservan billetes de curso legal y completamente válidos que ponían Banco de Málaga. Total, volviendo al tema original que teníamos. Es verdad que es que nos vamos por la rama. Nos parece genial. Tenemos ya a don Adrián contada su historia. Sabemos que don Adrián, que ahora por cierto no lo tienes que enseñar esa botella. Lo dejamos aquí en el periódico hasta que nos lo llevemos a la siguiente sede, a la nueva sede del periódico. Y lo que queremos contar también, por cerrar ya el podcast, que como siempre nos vamos de tiempo, siempre decimos, Ana, que vamos a hacer un podcast sobre el cortijo jurado. Que me parece que Esther Requena escribió un artículo que a mí me parece interesante por recapitular un poco. Eso es. Y a mí simplemente quería comentarlo porque, bueno, la gente ya sabe, por supuesto, la leyenda de lo que allí se cuenta que ocurría, etcétera. Pero yo no sabía que había sido propiedad o que había pasado tiempo allí Trinidad Grum. Claro, es que había sido propiedad de la familia Heredia. Trinidad Grum, cuando le ocurrieron todas las desgracias, pues se ve que algún médico le recomendó que estuviera muy ocupada. Claro, que tenemos que recordar que Trinidad Grum se suicidó el marido, se murieron los hijos, dos de ellas
en el naufragio del Miño, y otro niño muy chico de una infección en la garganta. Y ella fue cuando se dedicó a todas las obras de caridad, pero lógicamente esta mujer tuvo que sufrir muchísimo. Estaba casada con el hijo, con el primogénito, que era el hombre más rico de España, el Amancio Ortega de la época. Y entonces le ocurrieron todas estas desgracias. Y entonces los médicos le recomendaron que se dedicara a la vida campestre, que tuviera que comprarle alguna finca, y fue cuando se compró el Cortijo Jurado. Se compró el Cortijo Jurado, que en coche de caballos tardaría media hora en llegar desde Málaga, porque entonces ella iría entonces a la Alameda, pues entonces todo el resto tardaría media hora en un coche de caballo, y entonces allí se dedicaba a estas labores agrícolas. Y entonces era de Trinidad, claro, este palacio. Así, y se dice que estaba conectado de manera subterránea con una finca de los Larios. Exactamente, que era la de que, si no me equivoco, es la que hoy día es el campo de gol de Guadalhorce, ¿puede ser? Sí, me en parece. ese entorno. Exactamente. Efectivamente. Ahora creo que están construyendo un hotel, ¿no iban a hacer ahí un hotel? Y se paró también. Bueno, aquello ha tenido muchísimo. Ahora, el último uso que parece que está aprobado y que va a salir adelante es oficinas. ¿Ah? Oficinas. Una manera diferente de entender las oficinas, porque Cortijo Jurado, además, todavía la extensión o la ampliación de Málaga no ha llegado ahí. Entonces llama la atención cuando tú vas por la carretera de Campanilla y de repente ves ese caserón en un alto, que conserva perfectamente la fisionomía de la época, abandonado, y que sin conocer la historia ya te invita a decir, joder, una casa abandonada, dice, aquí tiene que haber de todo. Totalmente. Y efectivamente ahí, bueno, pues cuenta también esa leyenda de Málaga que ha pasado de todo. Ha pasado de todo, además como estaba, como dices tú, en un alto, aislado completamente, y esa casa que parece una casa inglesa del siglo XIX con esa arquitectura, pues verdad que invita, y hay mucha gente que han hecho allí, que han hecho allí de todo. Además hay un pozo, o hay unos pozos allí, pues algunos se ha caído también en el pozo, aquello es peligroso, y yo sé eso, que iban a hacer un hotel, pero ahora se ha paralizado aquello. Bueno, pues... Sí, hay un nuevo proyecto en marcha, y parece que en principio va a salir adelante. Las últimas noticias que nosotros hemos publicado en el periódico es que es un proyecto vinculado a oficinas. Bueno, el tema es que hemos contado esas tres historias, la del monstruo de Calle Alta, la de Don Adrián, y bueno, hemos tocado por encima y prometemos que lo volveremos a hacer con más precisión, la historia de Cortijo Jurado, que por cierto también se pasó por allí Iker Jiménez, pero me parece que fue con Milenio 3, con el programa que le dio fama, que era con la cadena SER y tal, pues fue con eso. Pero bueno, en resumen, que creo que ha sido un podcast entretenido, diferente, desde luego, pero muy propicio para la fecha en la que estamos. En el que celebramos Halloween. Exactamente. Bueno, Halloween celebramos todo. Halloween, el Día de los Santos y el Día de... Todas estas cosas quizá algún día tengan una explicación, pero de momento tiene ese punto romántico que cuando llega el Día de los Santos, hay un edificio en Málaga que está al final del Camino Nuevo, que decían los vecinos que escuchaban cosas horrorosas. Bajando el Camino Nuevo, al final, la Casa de los Fantasmas se conocía, y decían que escuchaban ruido horroroso, pero se demostró... Eso tiene una explicación. Entonces se demostró que era la inestabilidad del terreno, que hace que de vez en cuando crujan de manera absolutamente controlada la estructura. Pues yo he escuchado algo parecido. Y siempre se ha llamado la Casa Fantasma. Que es la estructura del edificio que con el calor y el frío se dilata y se contrae, y a lo mejor producen esos ruidos que ya alguna mente puede pensar. Porque tienen explicaciones. Tienen explicaciones muchas veces, y efectivamente. Pues Fernando, muchas gracias. Ha sido muy entretenido. Pues nada, aquí hablando de cosas que siempre nos entretienen, hablar de las cosas de Málaga antigua, efectivamente. Oye, hablando de cosas de Málaga antigua, a mí me gustaría recordar, tengo dos mensajes. Uno, si a la gente le apetece este martes 4 de noviembre a las 7 de la tarde, 7 de la tarde. Siempre es a las 7. Siempre a las 7 de la tarde. Por si te sirve ayuda. Es que, ¿sabes qué pasa? Que estoy muy despistada con el cambio de hora. Yo estoy apoyándote. Efectivamente, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de La Malagueta, aunque sea unas semanas por adelantada, vamos a recuperar la historia del Gneisenau, porque el 16 de diciembre se cumple el 125 aniversario del hundimiento de la fragata alemana ahí cerca en el dique de Levante. Entonces, bueno, pues recuperaremos esa historia de cómo se comportó el pueblo de Málaga cuando fue el hundimiento de la fragata, y que eso nos regaló, entre otras cosas, al escudo de la ciudad el título de muy hospitalaria. Y después saludar también que precisamente estos días, en una de las charlas de conmemoración del Gneisenau, he conocido a uno de nuestros mejores fans, que se llama Pablo, y desde aquí lo saludo y le doy las gracias por seguirnos, porque Curro es otro de nuestros fieles seguidores, se ha incorporado un poco más tarde a la familia de Memoria Sur, pero dice que no se pierde ni un capítulo. Así que desde aquí, Pablo, muchísimas gracias por seguirnos, y nada, y a seguir haciendo grande la familia de Memoria Sur.
Qué bien, pues mil gracias, Pablo, y a todos los que nos escuchan habitualmente, que nos gusta saber también quiénes son los que están al otro lado y que es un lujo, de verdad. Un lujo como tenerte a ti, Fernando. De verdad. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. El placer es mío. Sí. Oye, que tengas buen día de Halloween o de los Santos. Pues, los Santos. Tuyo, supongo que tú serás de Huesos de Santo y de Buñuelos, ¿no? Sí. Y estas cosas me gustan mucho más y sobre todo me gusta la llegada del otoño y del frío. Y antiguamente decían por los santos nieve en los altos. Ya no nieva, pero bueno, por lo menos que refresque algo. Ya es suficiente. Eso, que refresca algo. Sí. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Nada, muchas gracias a vosotros. Yo tengo que reconocer que yo también soy del equipo de otoño, ¿eh? A mí esta época de año, a mí me gusta, ¿eh? A mí que sea a las 6:30 de la tarde y que sea de noche me encanta. No. A mí sí. Eso no tanto, pero a mí el tema de como de empezar nuevo curso, como si fuese todavía que estamos de... Me gusta. No me quejo. Sí. Pues bueno, nos quedamos citados para la semana que viene para contar más historias. Mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.